Mati Vigliante me dice, ¿pensás que Arnold es el mejor de la historia? Qué pregunta, ¿eh? Es una pregunta que muchos te hacen y que muchos nos hacemos. Te digo sinceramente, para mí Arnold en cuanto a influencia hacia muchísima gente para ingresar en el mundo del culturismo como inspiración, sí, es el mejor de la historia. Como culturista, en absoluto. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende a la hora que me estén viendo. Hoy tenemos un programa igual y diferente al mismo tiempo, porque si bien va a ser su pregunta no molesta, ustedes saben que normalmente yo contesto preguntas que me hacen en Instagram y en Twitch. Por ahí abajo tienen mis redes sociales para los que me quieran seguir. Y hoy lo que vamos a hacer, que de diferente, es darle más dinamismo, así se dice, dinamismo. Porque puse la sugerencia en Instagram de que me hagan directamente las preguntas y las tengo guardadas. Son muchas preguntas, no sé, hay 50, 70, 100 preguntas, digamos que habrá 70 preguntas, por decir de alguna forma. Y en vez de hacer la contestación, normalmente yo me tomo mucho trabajo para contestar las preguntas. En esta ocasión va a ser tipo un ping-pong. No voy a contestarla, pero no voy a ser muy extenso. Hay preguntas que dan para hacer un programa, pero las voy a contestar muy rápido para que esto sea más ágil. Antes, le quiero sugerir a todos los que me están viendo en YouTube que se suscriban, a los que no están suscriptos. Hay un montón de gente que se está suscribiendo. A los que les gusta este tipo de programa, obviamente, y otro tipo de programa como los Mano a Mano con Padilla o programas específicos como el último, que es la queja de Jay Cutler, que dijo que el Olimpia, algo así, was a mess, fue un quilombo, diríamos en Argentina. Así que todos aquellos que no están suscriptos, suscríbanse para que el video lo vea más gente, denle un like muy grande, un clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y vamos a las preguntas que, como les decía, ya las tengo hechas en Instagram. Y no las elegí, vamos a ir en orden a medida que fueron entrando. No elegí ninguna pregunta, voy a ir leyendo, por ahí va a haber preguntas que no las voy a entender. Si no sé alguna, le voy a decir no lo sé. Algunas por ahí no están muy bien redactadas y no las entiendo, pasamos a la siguiente, pero vamos a tratar de darle dinamismo, así se dice, al programa. Así que vamos a arrancar con las primeras preguntas. Saja 1 me dice: Simón, laburando 12 horas nocturnas, ¿cómo acomodamos nuestros entrenamientos? Copate. Me copo, ¿cómo no me voy a copar? Mirá, es todo un tema. El tema de laburar 12 horas nocturnas, yo te cuento muy rápidamente lo que hacen muchos chicos que trabajan especialmente en boliches y en la salud, ¿no? En hospitales. Nosotros en Findeskin tenemos abierto 24 horas, pero esto también lo pueden hacer en el gimnasio, que abren muy temprano. Tengo un grupo grande de chicos que trabajan en, bueno, Kika y otros boliches que tengo acá en el barrio, cerca de Findeskin y no tan cerca de Findeskin, que ellos salen de trabajar del boliche, están trabajando 10, 12 horas. Yo les recomiendo siempre que vayan por lo menos con una buena comida una hora antes de entrenar y entonces terminan el día, luego de trabajar esas 12 horas de noche, esas 12 horas nocturnas, terminan el día con un entrenamiento. Se van a la casa y después, obviamente, la comida más grande después de entrenar y a dormir. ¿Por qué? Porque si se levantan antes de ir a entrenar, antes de ir a trabajar, el entrenamiento no les rinde muy bien. Les conviene entrenar después, cuando terminan de trabajar. Nacho Paraván me dice: ¿por qué no hay primo oral? No, Nacho, hay primo oral. No es muy común. Lo que sí es muy costoso, obviamente, el que es no trucho, como decimos en Argentina. Uno que sea original o que sea de buena procedencia es muy bueno. Aparte, yo lo he probado, sobre todo cuando haces un Blas and Cruz o precompetición, y es excelente. Lo que pasa es que es muy difícil conseguirlo, pero sí, hay primo oral.
Bueno, acá hay una pregunta que, pero aún así noto que se ve que le faltó la primera parte, a Gonzalo Paterlini. Después, acá viene la primera parte. Dice, estoy intentando hacer déficit, pero tomo mucha gaseosa. Probé reemplazarla por gaseosa cero, pero aún así noto que la grasa abdominal y la cintura no disminuye. Mirá, si vos cambiás la gaseosa con azúcar, con gaseosa cero, es como cambiar la gaseosa con azúcar, como tomar agua directamente. O sea que, fíjate bien, el problema no es el problema de la gaseosa. Viene por otro lado. Seguramente tengas que apretar un poco más la dieta, muy probablemente, y probablemente, si no estás metiendo cardio, hacer por lo menos 45 minutos de cardio. Hola Simón, ¿qué opinás de la semana de descarga, no de comida, sino de entrenamiento? Bueno, mirá, esto es muy importante, sobre todo cuando estás por competir. Digamos que vos venís con un periodo de entrenamiento muy intensivo de 4 o 5 meses, obviamente con un ciclo, con una dieta, y ya estás casi listo para competir. Se llama en inglés, se llama tapering se llama este pedido, a este periodo, tapering, que es la disminución de la intensidad del entrenamiento. Porque ya llegás a un punto que tenés muy poca grasa y un entrenamiento muy intensivo, sobre todo antes de hacer una descarga, puede ser que, estamos hablando cuando ya estás listo para competir, ¿eh? Cuando estás fuera de competición es otra cosa. Yo estoy hablando precompetición. O sea que es bueno disminuir la intensidad del entrenamiento y sobre todo al final, cuando ya estás cargando, podés levantar un poco más, obviamente porque ya tenés una cierta cantidad de carbohidratos. Obvio que va a depender de tu metabolismo. Hay gente que carga 4, 5, 6, conozco gente que carga durante 10 días, hace una carga, y otros que cargan prácticamente no pueden cargar, según el metabolismo de cada uno. Oliver Vicente 3 me dice, ¿cómo importante es el HCG para ayudarte a recuperar el eje? Mirá, el tema es así. El HCG o el endocorión, más comúnmente como lo llamamos en Argentina, el nombre más común, para recuperar el eje es muy importante, porque en el supuesto caso de que hayas terminado un plan y los estrógenos estén muy elevados, lo que va a hacer el HCG es acomodarte ese eje y sobre todo va a tener una recuperación mucho más rápida de las gónadas. Básicamente, cuando se te achican los huevos al final del ciclo, el HCG va a hacer que muy rápidamente, incluso en 4 o 5 días, tengas una recuperación. Lo que te aconsejo es que lo uses durante 2 semanas. Generalmente viene 5.000 unidades internacionales. Lo dividas en 3, podés ponerte lunes, miércoles y viernes, 2.000, 1.500 y 1.500, y la semana siguiente 2.000 unidades internacionales, 1.500 y 1.500. Por ejemplo, el endocorión viene de 5 cc. De 5 cc te pones 2 cc el lunes, 1,5 el miércoles y 1,5 el viernes, y repetís a la semana siguiente, pero es uno de los pocos, para mi gusto, drogas de postciclo que realmente te van a ayudar a tener una recuperación del eje. Recomendación, me dice Valen Paoloni, recomendación para alguien que va a hacer su primera competencia a fines de octubre. Bueno, esta es una pregunta muy general. La recomendación es que, lo principal, te voy a decir, como esto va rápido, lo principal, Valen Paoloni, lo que te voy a aconsejar, que no te confíes, no creas que estás marcado, incluso aunque estés muy marcado. Te van a decir, che, impresionante cómo estás, probablemente vos te estás preparando. Cuando falten 2 meses, te vas a ver muy marcado en comparación a lo que estabas anteriormente, pero sobre todo te vas a ver muy marcado a comparación de los compañeros de entrenamiento. Entonces va a decir, mirá, yo estoy muy bien, estoy casi listo. Y ahí es que cuando ya venís con un poco de hambre, sobre todo las primeras competiciones, que no estás acostumbrado a pasar hambre, y comés un poco más. Entonces el consejo es que te recagues de hambre y que trates de estar listo por lo menos 6 semanas antes de la competición.
ya tenés que estar listo. No esperes a la última semana a querer marcarte faltando 10 días para hacer la puesta a punto. La gente piensa que la puesta a punto es para terminar de marcarte. No, la puesta a punto es cuando estás listo, ya estás rayado para dar esa última vuelta de tuerca y entrar totalmente seco y si tenés la genética adecuada, hacerte ganar el campeonato. Así que ese es el consejo que te daría. Sunches Kimariano me dice, hola Simón, recomendá el Stano y el Anavar como primeros ciclos y de qué marca y cuánto semanal. Sí, te recomiendo, si nunca tomaste nada, te recomendaría que arranques nada más con Anavar, oxandrolona. Oxandrolona es la droga, el Anavar es el nombre comercial, que no lo vas a conseguir como Anavar, vas a conseguir algún tipo de oxandrolona. Asegúrate de que sea buena calidad, vos sabés que últimamente en el mercado hay muchas cosas truchas. Y yo metería un estano para un segundo monociclo. Tratá, sobre todo en los 2 o 3 primeros años, de usar la menor cantidad la menor cantidad de químicos que puedas usar. Tratá de lograr grandes resultados y hacer buenos descansos entre ciclos. Esto te va a permitir que en un futuro vayas teniendo grandes progresos, porque no te sirve de nada meterte todo durante un año, aumentar 5 o 6 kilos y en los próximos 5 o 6 años aumentar otros 5 o 6 kilos. Lo ideal sería que aumentes 4 o 5 kilos con muy poco químico, estoy hablando de músculo puro, no de peso corporal, los primeros años, digamos los 2 primeros años, y después durante los 10 siguientes años que metas 15 kilos más, que es lo que me pasó a mí. Yo metí 30 kilos en 15 años, pero fue todo muy progresivo, Así que muy importante los descansos entre ciclos. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de las preguntas, que las tengo por acá. Me dice Mario 78, Santillán, ¿conoces algún culturista con diabetes insulino dependiente? Sí, conozco. No muchos, realmente es la verdad, no conozco muchos, pero sí, conozco muchos y que la han pasado mal. Incluso conozco a alguno que ha tenido un trasplante. Te repito, no es lo común. Ahora tenés en cuenta también que no necesariamente por ser culturista vos vas a ser diabético. De hecho, yo te aseguro que el gran porcentaje de diabéticos en el mundo no son culturistas. Y justamente por no ser culturistas son diabéticos. El tema de la insulina, el mal uso de la insulina, en el culturismo es un problema que normalmente tienen muy pocas personas cuando abusan de la misma. Pero un estilo de vida culturista sin usar obviamente insulina, que no se lo recomiendo a nadie, justamente incluso cuando tengas una tendencia, porque es muy hereditario el tema de la diabetes, te va a ayudar a evitar esa enfermedad. Después, Contienzo 554 me pregunta, ¿te arrepentís de algo de tu carrera? Mirá, la verdad que sí y no. En realidad creo que cometí muchos errores, pero no errores como para arrepentirme. Porque justamente yo aprendí de esos errores. Tal vez yo te puedo nombrar varios errores que cometí y vos me vas a decir, ¿hubieras hecho algo distinto? Sí, tal vez sí en su momento, pero haber cometido esos errores me permitió hoy en día no solo no volver a cometerlos, sino poder aconsejarle a mucha gente que me hace preguntas lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Ahora, en algo que siempre me viene a la cabeza y es muy, muy reiterativo en conversaciones, cuando me preguntas si me arrepiento de algo, tal vez es no haber tenido un entrenador. Yo me entrené toda la vida, desde mi primer torneo prácticamente me entrené solo, más allá de algún consejo que me dio Marcelo Bagnati, uno de los culturistas más grandes que tuvo Argentina, actualmente viviendo en España, o de Héctor Díez, que fue el gimnasio donde comencé mi carrera en Buenos Aires, si ya bien yo venía compitiendo en Santa Fe y había entrenado en Santa Fe y en Rosario en varios gimnasios, donde más tiempo estuve con Héctor Díez, que es una persona que sabe muchísimo y me dio algunos consejos, pero no tuve, como hoy en día, que todo el mundo no solamente tiene entrenador. Yo conozco gente que tiene un entrenador para la parte física,
tiene un entrenador para la parte de la suplementación y otro que tiene un entrenador para la dieta y otro que lo lleva para la presentación. Hay gente que tiene 3 o 4 entrenadores, algo que a mí no me entra en la cabeza. Y otra cosa que también es muy interesante, como yo sigo el culturismo español, escucho que es muy, muy común en España que los culturistas vayan cambiando. Creo que en Estados Unidos suele ocurrir también, que vayan cambiando muy seguido de entrenador, un año con uno, un año con otro, 2 años con otro. Personalmente pienso que te puede servir si no tuviste una muy buena experiencia con el entrenador que tuviste el primer año o el segundo año. Pero bueno, según el argumento de estos culturistas españoles, muy buenos culturistas a propósito, es que justamente buscan tener varios entrenadores para aprender. Yo creo que si vos das con la persona indicada, el preparador que sabe mucho, que te sabe entrenar y que aprende a conocer tu cuerpo, justamente lo que tenés que hacer es tratar de estar el máximo tiempo, tal vez años, inclusive toda tu carrera, con el mismo entrenador porque te va a sacar el máximo provecho, ¿no? Al contrario de algunos que piensan que no, vos tenés que ir cambiando porque hay otro entrenador que puede encontrar algo que este no sabía. En mi opinión, esto te puede perjudicar. De todos modos, la genética va a ser lo que va a determinar si vas a ser un gran campeón y no justamente tener 1, 2 o 5 entrenadores. Dice Rodrigo Santillán, dice, hola, ¿con qué suplemento? Rodrigo Santillán, 1991, que como decía, tiene la edad de mi hija, si nació en el 91. Hola, ¿con qué suplemento se puede empezar a tomar para principiantes? ¿Recomendás alguno? Mira, te digo la verdad, como principiante, no uno que hace 2 años que entrena y quiere competir. Yo no tomaría ningún tipo de suplemento. Toda la plata que me gaste en culturismo me la gastaría en comida. Muy buena comida, todo, hasta lo último. Yo conozco gente que, por ejemplo, compra creatina, glutamina, ZMA, Tribulus y un montón de suplementos y te está ahorrando y no quiere gastar mucho en comida. Lo mismo pasa ya en culturistas más avanzados, que esto ya es terrible, que gastan una fortuna en, por ejemplo, en hormona de crecimiento y descuidan la dieta. Eso ya es una cosa que no se puede creer. Así que mi recomendación es que te enfoques mucho y que inviertas todo lo que tengas en comer muy, muy bien. Luque Placenti dice, ¿pensás equipar Fitness King con Hersek para powerlifting? Sería espectacular. Sí, hay un proyecto, yo estoy en contacto con la gente de Hersek, pero para el próximo Fitness King, que va a tener una impronta muy powerlifting, muy strongman, probablemente compremos un equipo completo de Hersek. No solamente los discos, que son los únicos argentinos que son calibrados para competición, sino también todo el equipamiento como monolith y bancos, que actualmente tenemos muy buen equipo, pero no son profesionales, no es de competición. Fede Barenboim me dice, al volver de vacaciones de 7 a 10 días, rutina de entrenamiento liviana o misma intensidad que antes. Mirá, si estuviste 10 días, que no es mucho tiempo, 10 días sin entrenar, yo por un tema de que vas a venir cansado probablemente haría la primera semana bastante liviana, de adaptación, hacer tus ejercicios básicos, un poco menos de peso, tal vez durante 2 semanas, ya la tercera semana podés empezar a entrenar con la intensidad que venías entrenando antes de las vacaciones. Ten en cuenta, repito, 10 días es muy, muy poco tiempo, es muy poco tiempo de haber dejado no, si me decís 3 meses, sería otro cantar, pero 10 días es muy poco. ¿Cuánta masa muscular se puede ganar en un ciclo de testo de 3 o 4 meses haciendo todo bien? Me dice Juan y Martia. Esto es muy relativo. ¿Cuánta masa se puede ganar en un ciclo de testo de 3 o 4 meses haciendo todo bien? Mirá, Juani, si vos sos un tipo que recién estás comenzando en el culturismo, que has tenido recién tus primeros progresos, digamos que ganaste 2 o 3 kilos, y te decidiste a entrenar muy fuertemente, a comer como corresponde, que te querés empezar con un ciclo testo, vamos a poner una medida, digamos, moderada, para algunos va a parecer muy poco, yo creo que es muy moderado, o es correcto, medio gramo de testosterona por semana, nada más. Durante 4 meses me parece que es mucho, 12 semanas sería lo ideal, 11, 12 semanas, podés tener grandes, pero grandes ganancias.
Me animo a decir que podés ganar entre músculo seco entre 3 y 4, justamente 3 o 4 meses, 3 o 4 kilos de músculo seco y ganar unos 10, 12 kilos de peso corporal, no de masa muscular. Como bien vos decís, haciendo todo bien. Bueno, vamos a seguir con la próxima. Dice Emiliano Martino, ¿los análisis clínicos toman población promedio, sirven para personas que entrenan firme? No sirven, Emiliano, los análisis clínicos para una persona que entrena muy fuerte, para un deportista de elite, por ejemplo. Lo que sí te van a servir si tenés algún valor que está muy fuera de lo normal. Por ejemplo, las transaminasas, por ejemplo, todos los valores hepáticos, probablemente si sos un deportista de elite y que come mucha proteína, te van a salir, yo no tengo la tabla, hay una tabla de comparación que está buenísima, la tengo por ahí arriba en alguna revista, donde compara lo que es los valores normales para una persona sedentaria, para un deportista y para un deportista que suplementa, está buenísimo. Te tiene que salir un poco más elevado. Ahora, si los valores son muy elevados, sobre todo en lo que es la parte hepática, en el hepatograma, ahí sí te va a servir porque seguramente tenés un problema. Y otra cosa que tenés que controlar mucho es el colesterol. Más allá de que entrenes más o menos, el colesterol en el colesterol tenés que tener mucho cuidado, y sobre todo si lo tenés relativamente alto. El único problema que se ha detectado en anabólicos esteroides en el largo plazo en el uso es en HDL, High Density, en el colesterol bueno que llamamos, que es el que limpia de alguna forma las arterias. Entonces, fíjate que tengas el colesterol total relativamente normal, y sobre todo anda controlando. Si estás suplementando con suplementación química, controla bien el HDL, que esté dentro de los valores normales. Pros, me dice Facundo Britos. A ver si lo puedo subir a esto. Pasó. No, tenemos que pasar a la próxima. Bien. Mati Vigliante me dice, ¿pensás que Arnold es el mejor de la historia? Qué pregunta, ¿eh? Es una pregunta que muchos te hacen y que muchos nos hacemos. Te digo sinceramente, para mí Arnold, en cuanto a influencia hacia muchísima gente para ingresar en el mundo del culturismo como inspiración, sí, es el mejor de la historia. Como culturista, en absoluto. Como culturista no estaría, yo creo, ni entre los primeros 10 mejores de la historia. Si tomás por época, porque obviamente no podés comparar las técnicas de entrenamiento que hay hoy en día, la suplementación, los conocimientos con los que había en los 70, también los parámetros. Ten en cuenta que en los 70 los parámetros no son los mismos parámetros que se tienen hoy en día, pero teniendo en cuenta los parámetros, sí, estaría entre los 10 mejores de la historia, pero yo lo pondría entre el sexto y el 10º. Eso, al menos mi forma de pensar. Acá me pregunta Axel14S1, ¿cómo calculás tu volumen semanal? ¿Y qué cosa tenés en cuenta en tus entrenos? Supongo que Axel me está preguntando mi volumen de entrenamiento, no lo sé. Yo siempre voy al fallo en todas las series. Entreno con gran volumen, tengo un gran volumen de entrenamiento. Esto es muchos ejercicios, muchas series, muchas repeticiones. Y ¿qué cosa tengo en cuenta en mis entrenamientos? Últimamente las cosas que más tengo en cuenta es no lesionarme. Yo voy a cumplir 55 años, estoy en bastante buena condición competitiva, no tengo grandes lesiones y quiero aprovechar lo que me quede, ya sea 1, 2 o 10 años, para seguir compitiendo a un nivel, sobre todo en mi categoría, que como todos ustedes saben me están negando la Procar que me gané, que es donde yo tendría que estar compitiendo en clase physique profesional con los mejores culturistas de 55 años, 55 a 60 años en Estados Unidos, que no solo creo que tengo un nivel para estar compitiendo, sino que tengo muchas chances de hacer top 3, incluso de ganar
algunos torneos por lo que yo vengo estudiando y me doy cuenta cómo son los físicos. Y ten en cuenta que yo he competido en el sudamericano y gané el sudamericano hace un poco más de un año, gané el sudamericano en Open, compitiendo con chicos de 20 o 25 años, o sea que con gente de mi edad, con buenos atletas de más de 55 años, tengo muchas chances. Entonces, una de las cosas más importantes que tengo en cuenta es no lesionarme. Sentadilla hace muchísimo que no hago, peso muerto con muy poco peso y muy concentrado. Trato de hacer todos ejercicios donde tenga un apoyo en el pecho, por ejemplo, para espalda, o por ejemplo, no hago remo con barra, hace años que no hago, porque es un ejercicio muy lesivo, pero básicamente lo que más tengo en cuenta en los entrenamientos. En cuanto al volumen, voy al mango en todos los entrenamientos, no me guardo nada. Muchas veces voy y digo, hoy no tengo muchas ganas de entrenar, voy a hacer un entrenamiento tranquilo, y cuando me di cuenta pasaron 2 horas y media y hice un entrenamiento de altísima intensidad. Creo que le pasa a toda la gente que ya hace años como que entrena como yo, casi 40 años. Dice Laucha Zárate, para principiantes en el gym, ¿estano o oxandrolona para empezar y por qué? Ya lo contestó anteriormente. Empezaría con oxandrolona y en el segundo monociclo con estano. Nahuel Andrés 58 me dice, hola Simón, estoy en etapa de volumen y aumenté los gramos de arroz a 300 gramos. ¿Está bien? Y eso va a depender mucho, Nahuel. Eso tendría que verte, tendría que ver cómo estás, cuánta grasa tenés, qué metabolismo tenés. Eso, para muchos 300 gramos es muy poco y para muchos una barbaridad. Es una pregunta muy general que no te podría decir. Bueno, acá me hacen una pregunta, esta me la hicieron varias veces. Me dicen si vi el documental, esto pregunta Lautaro Ans. ¿Viste el documental de Sally McNeil? La físico-culturista asesina, está en Netflix. Sí, sé que está en Netflix, vos sabés que no estoy viendo casi películas en Netflix. La verdad que no la vi, voy a ver si en algún momento cuando tengo un poco de tiempo la veo. Lucas Pastore, Simón, podés. Diferencia entre las distintas prendas, en realidad él quiso poner prensas, lo traicionó el corrector del teléfono, la diferencia entre prensa 45, 90 y la horizontal. Bueno, muy rápidamente te digo, la prensa 45 creo que es la mejor prensa para un buen desarrollo, sobre todo para los cuádriceps. Si vos abrís un poco las piernas, lo haces tipo sumo, también te van a trabajar los aductores y los femorales. Y la horizontal, según va a variar mucho de la marca que estés usando, o el diseño que estés usando, esta horizontal para nosotros es como parte de un museo. Ahora volvieron, durante 20 años no se las veían más, pero cuando comenzamos los 80 no había prensa 45, había prensa horizontal. Podés tener una muy buena localización en glúteos y femorales, por la posición que tiene la prensa. Hola Simón, me dice 89NFL, me dice, ¿cuál es tu opinión de hacer una rutina en ayuno? ¿Lo recomendás? Mirá, el tema es bastante simple. 89NFL. No sé si tenés algo que ver con la National Football League de Estados Unidos, pero mi opinión con hacer una rutina en ayuno, perfectamente. Lo que sí te voy a recomendar, que cuando te vayas a dormir hagas la mejor comida del día. 300 gramos de pescado, o de carne, o de pollo, una ensalada y un buen plato de pastas o de arroz. Andate a comer bien cargado y ahí te levantás, te tomás un café y haces un buen entrenamiento en ayuno. Incluso si te estás queriendo marcar, lo que no tenés que hacer, que es una locura, ni siquiera cardio, es hacer una comida muy liviana a la noche, a la medianoche antes de acostarte, levantarte e irte a entrenar en ayuno. Tampoco el cardio. Me dice Facuper, ¿qué pensás de la división de entrenamiento con la secuencia piernas, empuje, tirón? Está muy de moda este empuje, tirón, el push, que es el empuje, pero la verdad que es una variante más de una moda que está en las redes sociales, sobre todo en YouTube. Vas a encontrar
un montón de, de rutinas de push, de empuje y tirón. No te va a variar demasiado de una rutina convencional. Pasamos a la siguiente, a ver qué nos dicen por acá arriba. Estaría bueno una entrevista en vivo con Paco Bautista. Sí, la verdad que sería, para mí sería un honor, y como culturista y admirador del culturismo puro y duro como todos conocemos, la verdad que sería algo grandioso. Algún día, yo creo que lo podemos hacer. Tendría que conseguir a un amigo en común que me dé una mano, que me haga el contacto para hacer esa entrevista con Paco Bautista. Me encantaría. Cambié entreno, me dice, eso es Martín Dorso 1. Cambié entreno por infarto. Supongo que le dio un infarto y tuvo que cambiar el entreno. Poco peso y muchas repeticiones. No perdí condición. Bueno, está cortada la pregunta. ¿Qué pensás del clenbuterol, Simon? ¿Lo usás? ¿Lo usaste? ¿Recomendás? No lo recomiendo en absoluto. Creo que es suicida usar clenbuterol. Y te lo digo porque justamente te respondo lo que me decís. ¿Lo usaste? Sí, lo usé. Llegué a tomar hasta 16, 18 pastillas diarias de 0.2 gramos, creo que viene, no estoy muy seguro. Tomaba el Clenbumar, no sé si creo que no viene más todavía. La verdad que cuando lo usé no tuve efectos de temblores o efectos negativos muy marcados, pero cuando esto fue entre el 2000 y el 2003, perdón, entre el 97 y en el 2003 más o menos. En los 80 estaba muy de moda el clenbuterol, incluso cuando empecé, porque hubo un estudio que decían que se había hecho en ratas, que el estudio decía que se había comprobado que con el clenbuterol se ganaba masa muscular. Conocí gente que hacía ciclos de clenbuterol sin otro químico, simplemente para ganar masa muscular. Lo que pasa es que en el estudio no se tenía en cuenta lo que llamamos efecto magnitud. O sea, el efecto tal vez era real, pero la magnitud era mínima. O sea que no servían absolutamente para nada. Y después, como siempre digo, tomar clenbuterol, a diferencia de la efedrina, que te hace efecto durante 2 horas y se te va, es como que estés con el corazón bombeando, pum, 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 pum. A mí me pasó las últimas veces que tomé, hace 10 años o un poco más, que me acostaba a dormir y me levantaba con 100 pulsaciones por minuto. Es como si estuvieras haciendo un cardio leve durante 48 horas, porque es el efecto que te dura el clenbuterol, aunque te tome una pastilla. Imagínate estar 4, 5, 6 meses con el corazón acelerado a esa forma. No creo, sin ser médico, que esto es una cuestión de lógica, no creo que sea saludable. Creo que para marcarte lo único que tenés que hacer es usar los químicos adecuados, cagarte de hambre, hacer una buena dieta y entrenar como corresponde, ¿no? Mirá, acá me hace una pregunta diferente. Me dice, ¿estuviste cuando fue el tornado de San Justo? Sí, estuve en San Justo, Santa Fe, donde yo vivo, en el año 1973. En enero de 1973 hubo un tornado que no se conoce mucho, no sale mucho en las noticias, pero fue el tornado de mayor intensidad en el mundo, en la historia. Fue algo terrible, yo era muy chico, yo tenía 5 años y medio, casi 6 años, pero tengo perfectos recuerdos. Yo me acuerdo que miraba hacia el cielo, y en esa época se acostumbraban, cuando iban los circos, tiraban flyers, panfletos, ¿no? Le decíamos en esa época, de los aviones, y estaba con mi abuela, y le decía, mirá abuela, tiran papelitos, tiran papelitos. Yo veía como que tiraban papelitos, y lo que volaba eran vacas, chapas, personas, volaban todos por los aires. Fue un desastre lo que hizo, mató como 80 personas en un pueblo chico, tomó toda una parte de la ciudad, justo la casa de mis abuelos, y recuerdo que mi vieja me fue a buscar, y cuando pasó, me acuerdo que ese día, antes del tornado, empezó a llover y hacía un calor que nunca sentí tanto calor en mi vida. Mirá que yo era muy chiquito, tenía 5 años, pero me acuerdo como si fuera hoy, esa humedad, ese calor. Y ahí empezó el tornado. Entonces dice, vamos a ver la casa de los abuelos. Cuando fuimos a la casa de mis abuelos, justo el tornado había terminado en la casa, muy cerca de la casa de mis abuelos. Y encima, en la cocina de la casa de mis abuelos, había caído un silo de cereales, había caído un silo. Imagínate la potencia de eso, levantó un silo y lo tiró arriba. Y recuerdo que mi vieja, bueno, estaban llorando porque afortunadamente no tuvimos ningún familiar muerto,
Mi abuela, me acuerdo, hasta que falleció a los 95 años más o menos, cuando venía una tormenta, entraba en pánico por lo que vivió, se voló todo el techo, imagínate, le voló el techo de la casa. En el fondo había una especie de galpón que tenía, y me acuerdo que mi vieja decía, y bueno, mientras tanto vamos a acomodarnos para que puedan vivir hasta conseguir otra casa en el galpón. Cuando fuimos a ver el galpón, tenía menos de 1 metro de alto el galpón, se lo había volado. Y también me acuerdo que mi abuelo criaba pájaros, tenía una variedad de pájaros, jaulas gigantes con pájaros, los pájaros desaparecieron. Pero sí, me acuerdo, te juro que me acuerdo, a pesar de que fue en el año 1973. Bien, vamos a pasar a las próximas. Dice Fedes Guayjala. Contá cuáles fueron algunas de las grandes rivalidades. Uy, qué buena pregunta esta. ¿Cuáles fueron algunas de las grandes rivalidades del culturismo argentino? Mira, de las primeras que me acuerdo, yo más que todo por la revista, casi no las vi a ver, los vi competir, pero no los vi, no los vi competir, pero los vi competir, pero no juntos, separados. Pero había una gran rivalidad entre Ernesto Pastelnik y Juanjo Jankowski. Es más, tengo fotos, tengo revistas. También Ezequiel Marenco y Patricio Grant, a quien le mando un saludo, Patricio Grant, que actualmente está viviendo en España. Ya le vamos a hacer una nota vía Zoom o Discord, como me dice Richard. Un gran abrazo para Patricio Grant, muchos lo van a conocer de aquella época, incluso le ganó a Jankowski en uno de estos torneos. Era una rivalidad muy grande entre Pastelnik y Jankowski, dos físicos muy diferentes y los dos de muy alto nivel. Era la masa descomunal y la calidad de la masa descomunal con la masa y la estética de un Zidane de esa época, que es Juanjo Jankowski. Y sé que hubo duelos muy picantes. Después, más de los 90, bueno, muchísimos. A ver, yo tuve muchos duelos con Marcelo Mozas, y los duelos míos fueron con Marcelo Mozas y con Sergio Sarobe, que por ahí ganaba uno, ganaba otro. Y después otro que me acuerde, duelos que eran muy comunes. Bueno, hubo uno muy famoso, que no fue un solo duelo, y muy polémico, que cuando Fernando Loreiro le gana a Raúl Altamirano en Vélez. Yo creo que fue uno de los duelos más polémicos que hubo. Yo estuve de juez, afortunadamente, en ese torneo. Para mí había ganado Loreiro, de hecho ganó 7-2 en el puntaje. Eran otros tiempos, se puntuaba, yo no estoy de acuerdo cómo se puntúa actualmente en el culturismo. Todos podíamos pedir poses, íbamos más pose por pose, y bueno, era la masa de Loreiro, la masa descomunal de Loreiro, que estaba bastante liso, con la marcación extrema de Raúl Altamirano, que estaba muy chico. Y la verdad que para mí ganó Loreiro, ganó bien. Yo lo puse a Loreiro al menos, creo que no me equivoqué porque salió 7-2. Igual si ganaba Altamirano no estaba mal, digamos, porque estaba muy rajado, pero los dos, interesante porque los dos de 1,88 m. Estamos hablando de dos moles. Pasa que bueno, uno pesaba 122 kilos, medio liso, y el otro pesaba rayado, pero 101 kilos. Había mucha diferencia de tamaño. Eso fue uno de los más memorables. Y después, bueno, unos duelos muchos más cercanos, por ejemplo, entre Repollo y Rearte. Me acuerdo en un argentino que estuvieron palo y palo. Gastón Martínez con Calabrese. Perugini también estaba entre esos torneos, entre esos torneos tan memorables, entre esos campeonatos argentinos tan memorables. Después, si me pongo a pensar, hubo un montón de duelos, pero en este momento se me ocurren esos. Me dice, preguntale a Padilla qué pasó con los videos del Hierro. Los borraron a todos. Mirá, no sabía. El que tuvo que borrar todos los videos fue Nicolás Moraz, que la verdad que tenía un tesoro ahí con todos los informes y los videos que hacía sobre geopolítica, videos que sabía que en cualquier momento los tuvo que sacar. En realidad él no se lo borraron porque le desmonetizaron el canal, un canal con más de 600.000 suscriptores. Supongo que por la ideología del canal puede ser que lo hayan borrado. Le voy a preguntar a Padilla. ¿Primer ciclo solo estano o combinación con otra cosa? Si nunca tomaste nada, solo estano, o te recomiendo oxandrolona para primer ciclo. ¿Cuántos kilos
Dice Julián Cardoso, dice, ¿cuántos kilos solés hacer remo a una mano? Casi que no hago, últimamente estoy usando, sí, hago, miento, hago a una mano, pero lo hago en una máquina, en la carretilla que les llamamos. No recuerdo, no cuento, vos sabés que Julián hace años, que no sé, la otra vez conté, estaba haciendo pecho con 110 kilos, que es muy poco para lo que solía hacer. No miro el peso, no pongo el peso. Sé los discos que voy midiendo el peso, voy subiendo y sé qué cantidad de peso me sirve para hacer un entrenamiento de hipertrofia correcto. No pierdo el tiempo, ni ya hice la pelotudez esa de tratar de mover, de hacer una RM con 200 kilos, que me rompí el hombro, pero estoy hablando de sacarla, no que me ayude y que me la saquen. Sacarla, bajar, subirla, me rompí el hombro. Alguna que otra lesión en los lumbares por hacer pesos muertos con más de 200 kilos, ya no hago nunca más eso, ni lo volveré a hacer. Esa es una de las cosas que me arrepiento, que me preguntaron anteriormente, de haber entrenado muy pesado en algún momento cuando no te sirven absolutamente para nada. Vamos a pasar a la siguiente, vamos un poquito más para arriba, a ver qué nos dicen. Vamos a la siguiente. Pero cuántas preguntas, no sé cuánto tiempo está pasando, no sé si va a dar para hacer el programa en YouTube completo, pero bueno, vamos a darle para adelante. ¿El ayuno intermitente tiene lugar en el culturismo hoy en día? No, señor, no, señor. El ayuno intermitente no existe en el culturismo, el ayuno intermitente es lo más anticulturista que puede existir. Y te digo, yo ni en pedo voy a probar una cosa que sé que no sirve para nada, pero tengo gente conocida, culturista, que lo han probado y me dijeron, es lo peor que pude hacer en mi vida. No sirve en absoluto. Eso es para... Mirá, te digo, sinceramente, para mí no sirve para nada. Hice un programa sobre ayuno intermitente donde explico cuáles son los beneficios, se suben los niveles de hormona de crecimiento, no sé para qué querés tener más cantidad de hormona de crecimiento cuando no estás comiendo, donde no va a tener prácticamente un anabolismo, una serie de inconsistencias, pero bueno, hay gente que dice que va a vivir 90 años haciendo ayuno intermitente, dice yo hago ayuno intermitente y sé que haciendo este ayuno intermitente voy a vivir 90 años. Sí, pero no sabes si cuando vas a cruzar la calle te vaya a dar por delante un colectivo, así que yo prefiero seguir con el método que estoy usando ahora, y si me lleva por delante el colectivo cuando me vaya de acá, irme de este mundo con 100 kilos de músculo y no pesando 70 kilos hecho una paloma. Pero bueno, son cuestión de gusto, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Bueno, Simón, en definición, en las últimas semanas, ¿cuáles son los mejores alimentos para darle un mejor toque al físico? ¿Más carne, pollo o pescado? Hablando, mirá, bien, hablando de una definición sin química. Esto es invariable, no importa, con química o sin química, yo lo que te recomendaría, esto es una experiencia propia, ¿no? Que para la última semana trate de meter un poco más de carnes rojas. Si sos de comer yo como poca carne roja una vez por día. Para un argentino es poco. Más de una vez no me está cayendo, no me cae bien la carne roja. Tampoco hago las boludeces que dice que hace Arnold, entre las tonterías que dice Arnold, el progre, nuestro culturista progre Arnold Schwarzenegger, que dice que no, yo no como carne, no hay que comer carne, y el tipo tiene una fábrica, está vendiendo proteínas vegetales. Un hipócrita de primera línea. Es el que te dijo, me cago en tu libertad, quédate encerrado por el cobicho. Entonces, yo lo que te recomiendo, cuando me decís para la definición, la última semana trata de meter más carne roja. Vas a ver que vas a lograr más dureza muscular. Bueno, sí, vida sexual usando química sería un tema interesante, pero un tema bastante largo para desarrollar. Alexa Gañas, ¿qué tal, Simón? ¿En qué porcentaje repartís tus macros en un día aproximadamente? Mirá, nada de otro mundo, prácticamente lo que hace el 90% de los culturistas. Un 30-40% de proteínas, un 60% de carbohidratos, a veces bajo un poquito los carbohidratos y uso bastante grasa, entre un 10 y un 15%. Grasas buenas, obviamente, pero más o menos me mantengo en esas proporciones, no hago nada muy raro. Lo que sí, esto lo recomiendo, ¿no?
Lo recomiendo para aquellos que están en competición, los que vienen compitiendo de manera relativamente consecutiva, que hace varios años que vienen compitiendo, cuando hagan los descansos o cuando no estén, digamos, en precompetición, bajen un poco las cantidades de proteínas y guárdense las cantidades altas de proteína cuando están ciclando. O sea, fuera de ciclo, bajen la cantidad de proteína. Y otro consejo, también viene un poco a colación, coman más verduras crudas y verdes. Esos son, parece, consejos de vegano y algo de eso, pero yo soy el carnívoro más carnívoro del mundo y a mí me cambió la vida cuando empecé a meter verduras 4 veces por día. Antes no comía prácticamente verdura, era 2 ensaladas gigantes con todo tipo de verduras crudas y brócoli casi crudo, no lo cocinen demasiado, 4 o 5 minutos en el microondas, un golpecito o un hervor nada más, es el consejo que yo le doy. Cambié, dice Martín, cambié forma de entreno por un... Ah, bueno, esto ya lo leímos anteriormente. Pros, estas son las que me hacen mucho ruido, mucho ruido. Me dice Facundo me dice, pros y contras de la rutina heavy duty. Mirá, Facundo, esto lo hablamos un montón de veces. No existe una rutina de heavy duty. Y si existen 20 rutinas de heavy duty. Nadie me supo explicar lo que es el heavy duty. El heavy duty, según lo que yo leí cuando comencé a entrenar, y los pioneros, hasta hay una persona en Argentina, no lo voy a nombrar, escribió 2 libros sobre heavy duty y el tipo pesaba 70 kilos mojados. Y preparaba 4 o 5 personas y entraban todos horribles, ¿entendés? No, el heavy duty es un concepto que inventó Mike Mentzer, que lo aplicaron algunos principios del heavy duty, lo aplicaron, como Dorian Jay, por ejemplo, pero no era heavy duty tal como lo dice el famoso heavy duty. A ver, yo estuve leyendo hace poco una rutina, creo que era de David Dirt, un culturista muy bueno de los 90, principios de los 90. La estuve leyendo el otro día, incluso mostré la revista. Y el tipo decía, te hacía 2 ejercicios, 4 series totales, y te hablaba la intensidad con que hacía esa serie. Era impresionante. Iba una al fallo y la otra con una intensidad, ultra intensidad. Yo todas las hago con ultra intensidad. O sea, de 5 ejercicios hago una de calentamiento al principio, sobre todo 3 o 4 de calentamiento. Haces 2 de aproximación, haces una al fallo y una de altísima intensidad. No vas a hacer, este tipo no hacía, no quiero hablar por mí mismo porque no me la quiero dar del gran cojudo, del gran intenso del entrenamiento. Yo entreno muy intenso, muy intenso, como entrenan la mayoría de los culturistas competitivos de la Argentina y del mundo. Todos entrenamos intenso así. Y un tipo que hace heavy duty, que te hace 2 ejercicios, no entrena más intenso que nosotros. O sea que esto da para la polémica. Pero no sé qué es el heavy duty porque nadie me lo ha sabido explicar. ¿Cuál es la mejor dieta y suple para definir en tu experiencia? Me dice Renzo Trash. Es como basura pero con H, Trash. ¿Cuál es la mejor dieta y suple? La mejor dieta, bueno, va a depender mucho de tu metabolismo, pero yo creo que la mejor dieta es la que es casi diría una dieta muy parecida a una dieta cetogénica, con bastante grasas y muy pocos carbohidratos. Sin química, ¿cuánta proteína asimila el cuerpo por comida? Exactamente la misma cantidad de proteína que asimila con química. Lo que va a asimilar es la misma cantidad. Lo que sí, cuando vos estás usando química, esa mayor cantidad de asimilación de proteína que vas a tener te va a servir para tener un mayor anabolismo, para que se haga una mayor síntesis proteica. Pero la cantidad que vas a asimilar es exactamente con ciclo o sin ciclo. Santiago Guadilla me dice, para hacer un ciclo con Trembo, ¿con qué otro producto se puede combinar? Mirá, depende. Si vos estás buscando volumen, probablemente vas a usar un enantato de trembolona. Lo que pasa es que cuando hablamos de trembolona, la gente se refiere generalmente a la trembolona que se usa para precompetición. Pero te diría que si querés hacer una buena combinación precompetición, podés combinar Trembo con fenilpropenonato de nandrolona, sería una muy buena combinación. Tal vez a un nivel de competición más importante, digamos
buscando un sudamericano, un campeonato mundial, un pro qualifier, ya con más química podés poner propionato. Recordá que tanto el fenilpropionato como el fenilpropionato de nandrolona como el propionato de testosterona son químicos que entran y salen rápido. Uno, every other day, dicen los americanos, cada 2 días sería. Tenés que meterte, o sea que el lunes, miércoles y viernes, ponele. Y lo que sí trata de mantener una pequeña siempre, que fue el error que cometí durante 20 años, de no meter demasiada testosterona. No, nada, no metía testosterona los últimos 2 meses, porque estaba prohibido meter testosterona. Metí una pequeña base de testosterona, tal vez 250 o 500 miligramos de testosterona. Te repito, esto es para la alta competición, no para un principiante. Bien, vamos a ver para acá. La DEA no sirve, la DEA ni de 100 miligramos, ni de 50, ni de 200 miligramos, no te va a servir absolutamente para nada, por lo menos para fisicoculturismo. No tires la plata. Mejor marca D para en Argentina. No se entendió la pregunta, Martín. Bueno, algún consejo. A fin de año voy a competir con 16 años, natural. Es para ir teniendo, esto ya la contesté. Cuando termino el monociclo estando en definición, ¿debería seguir definido? Dice, cuando termino en mi monociclo estando en definición, ¿debería seguir definiendo? Esta también la contesté. Y creo que ya vamos terminando. Me pasé. ¿Qué pasó? Lo cerré. Era la última. Esta. A ver, vamos a agrandarlo un poco acá. Ya terminamos. Porque hay algunas más, pero entraron más, pero vamos a contar esta, si no es larguísimo. Bueno, profe Sergio Key me dice, las rutinas de HIIT merman las ganancias musculares. No entendí la pregunta. ¿Qué opinó el Estano? Una pregunta demasiado general, como dije antes. Víctor Zárate 367 me dice, si estás cansado, ¿cuántas repeticiones es lo máximo si no llegás a las 10 con un buen peso? Bueno, mirá, si estás cansado, yo me refiero, cuando me estás preguntando si estás cansado, es si llegaste al fallo. Creo que eso me quiere decir con si estás cansado. Yo te diría, si la pregunta debería ser acá, ¿cuántas repeticiones tenés que hacer para lograr una buena hipertrofia? Entre 8 y 12 repeticiones. O sea, cuando vos decís si estás cansado y no llegás a hacer las 8 repeticiones, sacale peso. Y si no estás cansado, como vos decís, pasás las 10, haces 20 repeticiones, metele un poco de peso. Bastante simple la respuesta. Así se la puedo con... Sí, acá está bien. Acá alcancé a ver lo que dice Pablo, el otro lado de Valdivia, nos toma el estúpido con su digo con ese Adonis. Increíble, increíble, estrógeno, ahí está. Andrógeno y estrógenos. Le voy a repetir, muy bien Pablo, la vi de reojo, no la estaba mirando. Yo no entiendo, para mí Valdivia está enamorado de Adonis, no sé. Vamos a hacer un video dedicándolo, el romance del año, Valdivia Adonis, que es natural y compite natural y qué sé yo. Bueno, vamos a contestar la pregunta. Jejo VIP, el anastrozol, ¿le quita ganancia al ciclo de testosterona? En absoluto. El anastrozol es un antiestrogénico que es una droga oncológica que se usa para el cáncer de mamas, que lo que va a hacer es bloquear la cantidad de estrógenos que vos producís después de un ciclo. Después de un ciclo se produce un fenómeno que se llama aromatización y empezás a producir estrógenos. Eso va a ser, en un caso un poco extremo que vas a competir, que te cueste sacarte esa última grasita y tener un poco de retención de líquido. Entonces, lo que hace el anastrozol o el arimidex es bloquear, ¿no?, los estrógenos, y que si va a competir tener esa apariencia más dura en el escenario. Tengo 40, ¿qué me recomendás? ¿CrossFit o aparato? Gracias. Mirá, yo como culturista obviamente te voy a recomendar aparato. Vos sabés que aparato es una expresión muy de los 80
incluso en los 90, Héctor Díez, que siempre lo nombro, que es uno de los culturistas campeón sudamericano, donde empezamos a entrenar en Buenos Aires, Padilla, yo y muchísimos otros, él siempre tenía el dicho, disculpame, ¿qué físico que tenés? Porque era muy sarcástico, disculpame, ¿qué físico que tenés? ¿Hacés aparatos? ¿Viste? Porque era muy de los 80 hacer aparatos, pero se entiende, hacer fierros, digamos. Mirá, yo lo que te aconsejo que hagas fierros, está bien, aparatos es entrenar con máquinas, una mezcla de pesos libres con máquinas. El CrossFit, a mi entender, por lo que tengo, por mis conocimientos, sé que últimamente se volvió una disciplina, en un principio se puso muy de moda y mucha gente que no tenía la capacidad física para practicar el CrossFit, se rompieron todos. Conozco un montón de gente que están totalmente lesionados por el CrossFit. Entonces, sobre todo a los 40 años, yo te recomendaría una buena rutina de culturismo con pesos libres y aparatos, como bien vos decís. Quintana Tomás. Calorías vacías, ¿están permitidas en volumen para llegar al requerimiento calórico? ¿Cuáles son sus ventajas? Están totalmente prohibidas, como siempre le digo a los power builders, que tengo estos chicos tan entusiastas como mi amigo el Chinese Canadian Argentina Lee, que ellos hacen una dieta, un volumen sucio, que dicen que hacen, yo digo, no, volumen sucio no, estás comiendo como un cerdo, no es volumen sucio. Termina de entrenar y se comen una docena de empanadas. O sea, las calorías vacías no sirven absolutamente para nada. ¿Y cuáles son las desventajas? Que vas a aumentar, por darte un ejemplo, comiendo correctamente vas a hacer un off-season o un volumen en el que vas a aumentar bien hecho 7 kilos. Y con un volumen sucio y con calorías vacías vas a aumentar, tal vez en vez de 7 kilos, vas a aumentar 14 si comes las empanadas que comen mis amigos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vos vayas a hacer una dieta para marcarte, vas a tener que hacer dos dietas. Una para sacarte los 7 kilos que ganaste comiendo empanadas, tomando leche, comiendo pizza, comiendo factura. Eso durante 3-4 meses. Después va a tener que ser otros 3-4 meses para hacer la dieta de competición en el caso que quiera competir. O sea que en definitiva no sirve en absoluto para nada las, como vos decís, calorías vacías. Y vamos terminando. Bien. Últimas dos. Ton, 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 ton. ¿Qué opinás del Masterón, coach? Saludo de Quito, Ecuador. Saludos, Axel, a todo Quito y a todo Ecuador. El Masterón yo te lo recomiendo si sos un competidor, si vas a competir, si haces culturismo de forma recreativa, no te lo recomiendo porque es bastante patotóxico, pero es muy bueno cuando vas a competir, sobre todo las últimas 6 a 8 semanas. Es muy bueno el Masterón. Drostanolona, la droga, Masterón el nombre comercial. Bueno, la última pregunta. Galarraga Matías, Simón, ¿puedo combinar Decadurabolín? No. Gracias. ¿Conectados? El programa de los españoles. Ah, no, ya está. No, a otro que lo traicionó el corrector. Simón, ¿puedo combinar Decadurabolín con Estano? Eso me querés preguntar. Sí, perfectamente. Es una muy buena combinación, sobre todo si ya tenés un par de años de experiencia y sos un usuario de esteroide que hace 2 o 3 años que lo estás haciendo. Es una buena combinación, 500 miligramos de Decadurabolín con 30 miligramos de Estano. Es una muy buena combinación. Te recomiendo que solamente si ya hace por lo menos 3, 4, 5 años que ya venís usando química y ya estás con la idea de competir o de tener una gran ganancia muscular. Así que bueno, contesté bastante rápido, contesté lo mejor que pude dentro de la vorágine que tuvo este programa. Así que los saludo a todos, le agradezco a toda la gente que me hizo el aguante mientras yo estaba contestando, mientras yo contestaba todas estas preguntas. Acá tengo, y ahora voy a leer un poquito a mi gente de... justo acá alguien me pregunta si recomiendo la Boldenona. Bueno, a mi gente de Instagram
y a la gente, especialmente a mi gente de Twitch, que son fieles seguidores. Así que bueno, fue un programa diferente, bastante dinámico. Como repito, las preguntas no fui al hueso, no fui a... no las contesté en profundidad para que esto tenga un poco de dinamismo, la tercera vez que me equivoco, dinamismo, así se dice, y sea un poquito más entretenido. Así que cada tanto, cada 1, 2 o 3 semanas vamos a hacer este tipo de preguntas por Instagram, que las voy a ir leyendo más allá de las preguntas que ustedes me hagan vía Twitch. Así que muchas gracias por estar en Fitness Más y como siempre digo, muchas gracias por ser musculoso. Mirá qué final que dejamos ahí para YouTube.